Hola a todos. El día de hoy hablaremos de la Revolución Mexicana. Conoceremos sus consecuencias, sus causas y cómo pasó todo. Espero disfruten el video como nosotras disfrutamos hacerlo. Y sin más preámbulos, comencemos. Todo comienza en el Porfiriato. Durante este periodo hubo crecimiento económico y estabilidad, pero estos beneficios no fueron compartidos de manera justa. Las clases trabajadoras, campesinas e indígenas sufrieron explotación, condiciones de vida miserables y falta de derechos, además de la crisis económica a principios del siglo XX, junto con sequías que afectaron la agricultura y empobrecieron más a la población. Todo esto generó que muchas personas empezaran a cuestionar el régimen y a buscar alternativas de cambio. La situación era crítica y el punto de quiebre se dio con una entrevista. El periodista estadounidense James Krillman entrevistó a Porfirio Díaz sobre su postura para las próximas elecciones. Porfirio Díaz dijo que estaba listo para la democracia y que aceptaría al ganador incluso si debía abandonar su puesto. Entre todas las personas que levantaron la voz, hubo uno que llamó más la atención: Francisco I. Madero. Madero era un muchacho muy querido, hijo de una de las familias más ricas del norte del país. Tenía ideas liberales y fue educado en Europa. Encabezó los clubes antirreeleccionistas e hizo una gira por todo el país con la que ganó más apoyo. A tiempo de las elecciones, Díaz tomó la candidatura y encarceló a Madero en San Luis Potosí. Díaz fue reelecto. Madero escapó de prisión y creó el Plan de San Luis, donde llamaba al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. El estallido revolucionario comenzó en 1910 con las rebeliones lideradas por Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Estas acciones fueron motivadas por la falta de democracia y justicia social. Tras la presión armada y social, Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia en 1911, luego de la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Esta renuncia marcó el fin del porfiriato y abrió paso a una nueva etapa política. La presidencia de Madero prometió una nueva era. El pueblo la amaba, pues estaban seguros que las demandas sociales quedarían satisfechas. Restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación general del país, ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. Muchos grupos se levantaron en su contra. En Morelos se levantó Emiliano Zapata y en 1911 redacta el Plan de Ayala, que exigía una profunda reforma agraria y la restauración de tierras, sintetizando en su emblemático lema Tierra y Libertad. En el norte de México, el general Pascual Orozco y su ejército también se levantaron en contra del gobierno de Madero. Entre los días 9 y 19 de febrero de 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Nombraron presidente interino a Pedro Lascurain, pero su mandato duró 45 minutos, lo suficiente para nombrar vicepresidente a Victoriano Huerta, renunciar y nombrar a Huerta presidente. Venustiano Carranza en el norte fue el primero en desconocer a Huerta y declararle la guerra. Redactó el Plan de Guadalupe en 1913. En este documento, Carranza desconocía la autoridad de Huerta, se asumía como primer jefe del ejército constitucionalista y se comprometía a restaurar el orden constitucional y democrático. En el norte, la lucha dirigía Carranza como primer jefe revolucionario, al que se le unió Villa y su división del norte, y en el sur, Zapata continuaba con su lucha. Este es el periodo más representativo de la revolución. Destaca porque es cuando el pueblo se une a la lucha. Vemos a las Adelitas, los trenes llenos de soldados, las soldaderas y los corridos.
El 23 de junio de 1914, Zacatecas cae en manos de la División del Norte comandando por Villa, desobedeciendo las órdenes de Carranza. Aquello fue el triunfo definitivo de los revolucionarios porque Huerta se vio obligado a renunciar a la presidencia y abandonar el país. Sin embargo, también marcó la ruptura entre Villa y Carranza. Ahora quedo con la duda de quién será el nuevo presidente. Carranza convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esta reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente, pero Carranza no estuvo de acuerdo. Se separa de la convención, establece su oficina en Veracruz y organiza un ejército. Después de esto, los líderes revolucionistas se enfrentaron entre ellos. Por un lado, Carranza y los constitucionistas, y por otro lado, Villa y Zapata, que firmaron un tratado de paz. Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México. Los mexicanos estaban felices porque creían que llegaría una nueva época, pero Villa y Zapata no quisieron tomar el control político, por lo que la situación siguió como antes. La guerra seguía y los mexicanos eran lo que más sufrían. Por otro lado, de los constitucionalistas, apareció el general Álvaro Obregón, mano derecha de Carranza, en la batalla de Celaya. Obregón derrota la División del Norte. Con esto, Carranza traslada la capital del país a Querétaro. Luego, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros por la situación política, económica y social por la que atravesaban los mexicanos, y al poner bajo control los movimientos de Villa y Zapata, Carranza llamó un Congreso Constituyente y el día 5 de febrero fue promulgada la Constitución de 1917, en la cual se establecieron por primera vez en la historia nacional derechos sociales como parte del marco legal. Estas disposiciones consolidaron un nuevo marco democrático y legal para la vida del país. Al día siguiente fueron convocadas las elecciones, las cuales obviamente ganó Carranza. Aparece otro personaje, Jesús Guajardo. Este fue encomendado para asesinar a Zapata. Se hizo pasar por enemigo de los revolucionistas y ganó la confianza de Zapata. Se acordó una reunión en la cual las tropas de Guajardo rendirían homenaje al revolucionario, pero en vez de eso lo acribillaron. Murió el 10 de abril de 1919. Carranza traiciona a su bando nombrando como presidente a Ignacio Bonilla. Como consecuencia, Álvaro Obregón, junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, firmaron el Plan de Agua Prieta, que proponía derrocar a Carranza y tomar el poder. Carranza huye a Veracruz, pero fue interceptado en Puebla y asesinado en 1920. Obregón gana las siguientes elecciones y por paranoia manda asesinar a Villa, quien muere en 1923, aunque él ya no tenía intenciones políticas. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Algunas otras en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o 1924, con la de Plutarco Elías Calles. Nosotras opinamos que la Revolución Mexicana tuvo muchos aspectos tanto positivos como negativos. Empezaremos nuestra reflexión desde donde inició la revolución. Porfirio Díaz. Creemos que fue un buen presidente, no el mejor, pero sí el que México necesitaba para iniciar un cambio hacia la modernidad, lo cual también influyó en el surgimiento de la revolución, que contribuyó a formar el país que conocemos hoy. Tuvo sus lados oscuros, como cualquier otro presidente de México. Sus acciones, aunque trajeron avances, también perjudicaron a gran parte de la población de escasos recursos. Díaz se mantuvo en el poder por más de 30 años, por lo que no fue una sorpresa que el pueblo se rebelara. Era una necesidad para la población pobre que sufría cada vez más durante su dictadura. Nosotros creemos que fue una gran falta de respeto hacia la sociedad haber llegado a la presidencia para luego modificar la ley de reelección y seguir reeligiéndose.
Eso fue lo que inició la necesidad de una revolución con la cual estamos completamente de acuerdo que se haya realizado. Francisco I. Madero fue un hombre valiente que intentó ser un buen presidente, aunque no lo logró. Empezó con mucho apoyo, pero no le duró. Pensamos que tenía una incapacidad para gobernar, lo que causó una crisis política. Estamos de acuerdo con que no haya durado en la presidencia, pues no era un buen líder. Era un buen revolucionario, pero no tenía lo que Porfirio Díaz tuvo para mantenerse en el poder, ni la influencia sobre el pueblo y las personas ricas, que en ese tiempo tenían un gran peso en la sociedad mexicana. Tampoco tuvo suficiente apoyo de otros revolucionarios, especialmente cuando ellos empezaron a perder sus posiciones. Sin embargo, fue tan convincente que logró que Porfirio Díaz dejara el poder. Victoriano Huerta, por otro lado, fue un pésimo dictador. Con su llegada comenzaron de nuevo las guerras y las muertes. No había suficiente dinero para seguir en más conflictos. México apenas había alcanzado un poco de paz cuando todo volvió a estallar. Hubo muchos desacuerdos entre los pocos partidos políticos existentes, los cuales hablaban de democracia, pero en nuestra opinión solo la mencionaban en sus discursos, porque al llegar al poder la olvidaban. Creemos que fue una época de muerte e inestabilidad para México y que todo habría sido mejor si en lugar de guerras hubiera habido más acuerdos. Aún así, todos los sacrificios realizados nos han llevado al México de hoy, que aunque es mejor, todavía carece de democracia y seguridad. Es una lástima que después de décadas México aún no haya encontrado la paz ni un buen partido presidente. No podemos imaginar un México peor que el actual. Por eso pensamos que se debería seguir la Constitución original de 1917, la cual terminó con muchas guerras y nos ha dado un poco de paz. Emiliano Zapata fue una gran figura de la revolución, ya que era un campesino al que le negaban sus propias tierras. Creó el Plan de Ayala y apoyó las reformas agrarias. Era un símbolo de lucha y la esperanza para los campesinos. Opinamos que fue un hombre fundamental para la revolución, uno de los más importantes que le dieron vida. También creemos que cualquiera en su situación de desesperación e injusticia habría actuado como él. Venustiano Carranza, por su parte, también fue una figura clave en la historia de la revolución. Aunque no tenía mucha habilidad política, su gobierno tampoco fue completamente malo. Pensamos que no tuvo demasiados aciertos ni demasiados errores, pero sí un poco de estabilidad política y económica, lo cual ya era algo positivo para México, sobre todo después de la crisis económica que había. Pancho Villa es más difícil de evaluar, ya que se le atribuyen muchas cosas buenas como sus luchas por la reforma y su apoyo a la educación. Sin embargo, no se puede olvidar que existen rumores de que fue un asesino y de que causó mucho daño mediante masacres. Nuestras opiniones están muy divididas, pero sabemos que también fue uno de los líderes más importantes. Como reflexión final, nos sorprende por el gran proceso que tuvo que pasar México para tener estabilidad, y eso que todavía no logramos tenerla completamente. Opinamos que la revolución fue un proceso clave para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y para convertir a México en un país más moderno, con democracia, justicia social y una reforma agraria. Finalmente, el 20 de noviembre, todos celebramos el final de esta lucha, la Revolución Mexicana. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Gracias, hasta luego.